Hola chiquillos de tercero básico del colegio TV Radivimbi, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un cariñoso saludo y empezamos la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se llama Las ciudades mayas y su organización. Y el objetivo de la clase va a ser ubicar geográfica y temporalmente la civilización maya y comprender su organización política, social y económica. Eso vamos a ver en el día de hoy. ¿Ya? Para esto, antes de empezar la clase, necesitamos que abran su libro en la página 128. ¿Ya? Una vez que lo tengan, partimos. Dice, en parejas observen las imágenes. No estamos en pareja, estamos en casa, pero lo pueden hacer con sus papás, ¿cierto? Observen las imágenes. Y aquí mostramos diferentes ruinas de las antiguas sociedades mayas. Recordemos que la sociedad maya se organizaba en ciudades-estado, administrada de manera independiente cada una de ellas, pero sin embargo hubo momentos de alianzas entre ellas. Por ejemplo, está la primera, que es la ruina de la ciudad de Tikal. Después, más abajo, tenemos la ciudad maya de Palenque y la ruina de la sociedad maya de Chichen Itza. Entonces, y aparecen unas preguntas que ustedes deben responder al inicio de la actividad. ¿Qué tipo de construcciones se observan en las imágenes? ¿Para qué piensas que se utilizaban? Les recomiendo ver la película El Dorado, muy buena, que también habla de esto y nos está mostrando de una manera más simpática cómo funcionaba la organización maya. Así que se la recomiendo. ¿Ya? Entonces respondan esas preguntas que aparecen al inicio, en la página 128. Le recomendaría la película Apocalipto, pero creo que es muy fuerte para ustedes. Pregúntenle a sus papás. ¿Qué tipo de construcciones observan en las imágenes? ¿Para qué piensas que se utilizaban? ¿Para qué creen que se utilizaban esas tremendas construcciones? ¿Y por qué? ¿Piensan que la civilización que las construyó era sedentaria o nómade? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que los nómades están en constante búsqueda de su alimento, por lo cual difícilmente pudieran construir grandes ciudades, porque se tenían que estar desplazando constantemente de un lugar a otro. Así que obviamente la respuesta es sedentarios. Solamente los pueblos sedentarios pueden crear estas grandes ciudades. La 4 no es necesario que la respondan porque hay que compartirla con el curso y no aplica, ¿cierto? Pasamos a ver el tiempo y el espacio donde habitaron la sociedad, donde habitaron los mayas. Bueno, los mayas se ubicaron geográficamente en lo que hoy conocemos como Mesoamérica, que hoy en día vendría siendo México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, que es la parte como de al medio de América Latina, si ustedes la ven en un mapa. Ahí se encontraban los mayas, ¿ya? Y aquí es donde se ubicaban estas ciudades-estado de los mayas. Encontramos diferentes tipos de geografía, con diferentes climas, eh, diferentes relieves y diferente vegetación. Por ejemplo, en el norte tenemos terrenos planos y clima seco, y vegetación matorral. En el centro tenemos un clima tropical con presencia de selvas y numerosos ríos. Y en el sur, a mayores alturas, donde se presentaban climas templados, fríos y áreas con bosques. ¿Ya? También nos menciona el libro, por ejemplo, de que la sociedad en maya, incluso poco antes de la llegada de los españoles, ya se encontraba en decadencia por los conflictos también que tenían con su sociedad, con las tribus aledañas. Recordemos que este era un imperio, pero había un montón de tribus que no se sometían al imperio. Y esta era una sociedad esclavista, entonces ya tenían conflicto con otras tribus. ¿Ya?
Y posteriormente pasamos a ver la cronología en la página 129, la cronología en la que vivieron los mayas, o sea, en qué tiempo. Por ejemplo, el periodo preclásico va desde 2000 antes de Cristo y el 300 antes de Cristo, donde se construyeron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico, las que posteriormente se transformaron en grandes ciudades-estado. ¿Ya? Ese es el periodo preclásico, como el inicio. El periodo clásico va desde el 300 a.C. hasta el 900 a.C. Fue la época de mayor desarrollo cultural. Construyeron imponentes ciudades en la selva como Tikal, Copán y Palenque. A fines de esta época las ciudades fueron abandonadas. Y el periodo postclásico va desde el 900 al 1697. Tras la ruina de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos poblados, entre ellos Chichén Itzá. ¿Ya? Entonces nosotros vemos que los mayas también se van desplazando y que no tenían solamente una ciudad-estado. Con esta información que ustedes tienen ahí, de la cronología de la historia maya, yo quiero que me hagan en su cuaderno una línea de tiempo, ¿ya? ¿Qué es una línea de tiempo? Les voy a poner una imagen ahí en el video para que ustedes sepan qué es una línea de tiempo. Entonces dice, creen, no, dicen grupo, pero no podemos hacerlo en grupo, ¿cierto? Así que de manera individual. Creen una línea de tiempo con la información de la cronología. Creen, o sea, ¿qué tipo de unidad temporal utilizaron en la línea de tiempo y por qué? Unidades de 100, de 200, de 1000, ¿ya? A eso se refiere con unidad. Según los lugares que habitaron los mayas, ¿con qué dificultades habrán encontrado para fundar sus ciudades? Para esto, para responder esa pregunta, es necesario que ustedes se fijen en el mapa. En el mapa y en la descripción que hace respecto al clima y a la geografía de los mayas en ese, para poder responder a aquella pregunta. Posteriormente vamos a ver que las sociedades mayas se organizaron en estas pequeñas ciudades-estados, que ya nombramos varias, que tenían sus leyes propias, ¿cómo se llamaba? Halach Uinik, que era el dios en persona, ¿ya? Que estaba a la cabeza en un tipo de emperador. Y donde tenía sus autoridades propias, tenía sus leyes propias, y tenían elementos en común en las diferentes ciudades mayas. Sin embargo, conservaban su autonomía y realizaban un intenso intercambio comercial. Dice también que nunca se conformaron como una sola gran unidad política, como el Inca, por ejemplo, como el incanato que vamos a ver posteriormente. Se conformó en el año 900 la Liga de Mayapán, que unió tres grandes ciudades de los mayas. Entre ellos destacan Chichén Itzá, que fue la más importante de ellas. Cada ciudad-estado era gobernada por el que le nombraba yo, que era como un emperador, Halach Uni, o Aguau, ¿ya? Y ahí ustedes ven una imagen de cómo era la ciudad. Por ejemplo, vemos estos templos ceremoniales y al lado viviendas y lugares para el comercio. Así eran las ciudades de los mayas, como ven en ese dibujo. Y como unas imágenes que voy a poner en el video también, más reales. Ya, chiquillos, y para ir finalizando, vamos a la página 131 y vamos a ver lo que era la organización política de los mayas. Por ejemplo, tenemos en la cabeza a Halach Uink.
o Awau. Este personaje era como un rey, como un emperador. Era considerado la divinidad misma en persona. Era considerado un dios por la sociedad maya. ¿Ya? Y tenía un poder total y absoluto sobre la sociedad. Total. Era el que dictaba la ley, el que elegía los cargos de poder. Todo eso lo hacía él. ¿Ya? Era el máximo, el poder máximo de los mayas. En segundo lugar, era una sociedad piramidal. En segundo lugar tenemos al Ahuacán. Y el Ahuacán era una especie de sacerdote que tenía gran influencia sobre el Halachuri o Agua, ¿ya? Tenía gran influencia sobre él y él era el que oficiaba los ritos religiosos, donde se sacrificaban otras personas incluso, ¿ya? Posteriormente está el Nacom, que era una especie de jefe militar, que era el encargado de liderar las tropas guerreras a ir a pelear contra otras tribus alrededor para obtener esclavos y también para tener hombres para los sacrificios que realizaban los mayas, los sacrificios humanos, ¿ya? Recordemos que era una sociedad esclavista. Posteriormente están los tupiles. Los tupiles eran los encargados de que se cumplieran las leyes en la ciudad maya. Era una especie de policía indígena que andaba controlando que todos se porten bien. ¿Ya? Y por último están los batabó, que eran una especie de cargos públicos que vigilaban la administración de determinados lugares que estaban bajo el dominio de los mayas. ¿Ya? Y quiero que, para finalizar, para ir terminando con la clase de hoy, quiero que realicen la actividad. Elaboren un dibujo que represente la organización política maya. Una pirámide pueden hacer y dibujan a cada uno como creen que era cada uno de estos personajes. La pregunta 3 que dice ahí no la respondan. ¿Qué similitudes y diferencias pueden observar entre la organización política de los antiguos mayas y la que existe en Chile? Pidan la ayuda a sus papás si quieren y me responden ahí. ¿En qué creen que se parecen? Por ejemplo, ¿tenemos una autoridad máxima que gobierna el país? ¿Tenemos sacerdotes? ¿Tenemos jefes militares? ¿Tenemos policías? ¿Tenemos personas que administran distintos lugares que pertenecen a un determinado territorio? ¿Tenemos eso? ¿En qué se parece? Y finalmente, respecto a esta comparación, ¿qué aspecto de la organización actual valoran más y por qué? O sea, ¿qué aspectos de la organización en la que nosotros vivimos es la que ustedes más valoran en nuestro presente? ¿Y por qué es la que más valoran? ¿Ya? Eso, chiquillos, con la clase de hoy. Se me alargó un poquito el video. Espero les haya gustado. Yo creo que sí logramos el objetivo de la clase, que era ubicar geográficamente, que vimos dónde vivían los mayas y aztecas, o sea, los mayas, perdón, son los mayas, y lo ubicamos temporalmente a través de la línea del tiempo que ustedes van a hacer, y también comprendimos su organización política, social y económica, ¿ya? Con los dibujos que ustedes van a hacer. Espero que les haya gustado. Un cariñoso saludo. Nos vemos. Chao.